Desecha las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. Porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tiene promesa de esta vida presente y de la venidera. Palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Que por esto mismo trabajamos y sufrimos oprobios, porque esperamos en el Dios viviente. ¿Cuántos dicen amén a esto? Que es el Salvador de todos los hombres, mayormente de los que creen. Esto manda y enseña. Ninguno tenga en poco tu juventud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, amor, espíritu, fe y pureza. Entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. No descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Ocúpate en estas cosas, permanece en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifiesto a todos. Ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ellos, pues haciendo esto te salvarás a ti y a los que te oyeren. Gloria al Señor. Invoquemos el nombre del Señor esta noche. Señor Jesús, Dios de todo poder, háblanos, Señor, en esta noche de manera especial. Por eso, Señor, invocamos tu nombre, Señor, en este momento, porque necesitamos de ti, Señor, necesitamos escucharte hablar, oh Dios. Necesitamos oír de ti palabra fresca, Señor. Necesitamos escuchar, oh Dios, cómo ministras nuestras vidas, Señor, nuestro corazón. Aquí estamos para engrandecerte, Señor, para escucharte, Señor, porque sé que hay una palabra eficaz y viva que tienes para tu pueblo esta noche, Señor. Usa mi vida esta noche, Señor. La unción, Señor, para mí, la gloria para ti, Señor, que tu palabra corra y sea glorificada, Padre Santo. En tu nombre santo te lo he pedido, Jesucristo, en tu nombre santo, Jesús, aleluya. Hay un coro que me gusta mucho porque me deja expresar lo que se siente estar en la presencia del Señor. El coro se llama Al estar aquí. ¿Qué tal si lo cantamos esta noche antes de iniciar la palabra, la predicación de la palabra? Vamos a decirle al Señor que estamos aquí y expresemos de alguna manera lo que pasa cuando estamos en la presencia del Señor. Sí. Al estar en la presencia de tu divinidad. ¿Por qué no piensa en esos momentos en que ha estado en la presencia de nuestro Señor? De tu santidad. Hermano, las cosas que pasan cuando estamos en la presencia de Él se alegra, son cosas que no podemos olvidar. Por eso estamos aquí, Señor, por las experiencias que hemos tenido contigo, por lo que queremos tener de ti, Señor. La grandeza de tu dulce amor. Cuando compruebo la pureza de tu corazón. Compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios, y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor, te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Cuando estamos en tu presencia, Señor. Postrado ante ti, mi corazón te
de tu divinidad, y al contemplar la hermosura de tu santidad, mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Alguien que lo adore en esta Cuando noche. veo la grandeza, Alguien que sepa cuál es la grandeza de nuestro dulce Dios. amor, y compruebo la pureza de tu corazón. Mi espíritu se alegra en tu majestad. Te adoro a ti, te adoro a ti. Al estar delante de ti te adoraré. Postrado delante de ti, Señor. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Oh, aleluya. Y siempre, siempre, siempre quiero estar, Señor. Y contemplar tu santidad. Oh, Señor. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Y al estar aquí delante de ti te adoraré. Postrado ante ti, mi corazón te adora, oh Dios. Y siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Siempre quiero estar para adorar y contemplar tu santidad. Te adoro a ti, Señor. Te adoro a ti. Te Hay alguien que le dé un aplauso al Señor esta noche. Oh, Señor, recibe la adoración de tu pueblo esta noche, Señor. Adórale, adórale. Te adoro a ti. Aleluya. Gloria a Dios. Estén cómodos, por favor. Este fue uno de los primeros coros que yo me aprendí cuando llegué a la iglesia y marcó mi vida totalmente. Los que conocen algo de mí saben que este coro me gusta mucho. Me gusta mucho porque habla de las cosas que pasan cuando uno está en la presencia del Señor. Amén. Bueno, gloria al Señor. Esta noche, en el nombre de Jesús, quiero hablar de algo que es muy común para cada uno de nosotros, ¿cierto? A veces hay predicaciones que quizás ya las hemos escuchado, pero en ese momento caemos en cuenta de que teníamos que recordarlo, ¿cierto? Como que nos tienen que decir siempre que debemos de hacer las cosas, algo que nos les recuerde, porque ya las sabíamos, pero se nos había olvidado, ¿cierto? Acabamos de leer un capítulo que es muy conocido por las personas que leen la Biblia, que leemos la Biblia, y habla de cuando Pablo le da instrucciones a Timoteo. Quiero resaltar de esta escena dos puntos muy importantes, dos extremos que se manejan, ¿cierto? Está el extremo del punto de vista de Pablo y está el extremo del punto de vista de Timoteo. Hace un momento utilizábamos la palabra anciano y he conocido algunos que se han sentido cuando uno les dice ancianos, ¿cierto?
En términos espirituales, hablando lo que es lo que queremos hablar en esta noche de manera espiritual, cuando la Biblia llama a alguien anciano, habla de alguien que tiene experiencia y madurez para entender las cosas celestiales, ¿sí? Alguien que anda en el Espíritu, ¿cierto? Porque nadie puede entender las cosas del Espíritu si no anda en el Espíritu, ¿cierto? Si el Espíritu de Dios no está en él. Le comentaba a alguien en estos días de que una de las cosas más difíciles para nosotros los seres humanos, para nosotros los cristianos, es dejar de ser humanos, simples humanos. La Biblia nos manda a nosotros a no ser solamente humanos, sino a ser espirituales, ¿sí? Porque el hombre carnal no percibe las cosas que son del Espíritu, porque se han de discernir espiritualmente. ¿Así dice la Biblia o no? Entonces, ese proceso de dejar de ser carnales y pasar a ser espirituales es un proceso a veces largo y en ocasiones doloroso, porque el trato que Dios tiene que tener con cada uno de nosotros, ustedes no han notado que es diferente. El trato que el Señor tuvo conmigo es diferente al que tuvo con Juan, al que tuvo con Julio, al que tuvo con Oscar, el que tuvo con cada uno de ustedes. Me parece tan especial eso del Señor, que se tome el tiempo para organizar con cada uno de nosotros lo que tiene que organizar de nosotros, con el fin de hacernos mejores para honra y gloria de su nombre. Es eso, o sea, el Señor hace un proceso en nosotros para gloria y honra de su nombre, ¿sí? Este pueblo he creado, ¿y qué dice? Y mis alabanzas publicarán. Estamos conscientes de eso esta noche, ¿cierto? Amén. Vamos a hablar entonces un poco acerca de Pablo. Pablo, en estas instancias de la historia, es alguien que tiene ya mucha madurez, ¿cierto? Tiene mucha madurez y vemos que le está enseñando a un joven que no la tiene. Porque así hay, o sea, nosotros en nuestra realidad manejamos también esos dos extremos. Cuando yo llegué a la iglesia me encontré con ancianos maduros en la fe, hermanos que ya sabían cómo hablar con Dios, porque eso también es un proceso. Aprender a hablar con Dios es un proceso. Es un proceso, no todos saben hablar con Dios. Sin embargo, Dios escucha a todos. Pero hay quienes saben tocar a Dios. Hay una escena muy clara, y es que cuando yo entendí esto, fue grande esto en mi vida. Hablando de la escena de la mujer con el flujo de sangre, todos la hemos escuchado, ¿cierto? Muestra y son enfáticos en decir que él estaba en un sitio rodeado de mucha gente, pero de un momento a otro Jesús dice: ¿quién me tocó? Curioso eso, ¿cierto? Que donde esté rodeado de tanta gente que lo están estrujando, inclusive tocándolo esto, él dice: ¿quién me tocó? Porque a pesar de que él los veía a todos y quizá los oía a todos, solamente alguien de ese lugar estaba tan necesitado de él que lo supo tocar, al punto de él decir: no, alguien me tocó de manera diferente porque de mí salió poder. Ustedes me están tocando de manera ordinaria, como todo el mundo me toca, pero hay alguien que me tocó de manera especial. Entonces no todo el mundo sabe hablar con Dios. Qué bueno que aprendiéramos a hablar con el Señor. Para aprender a hablar con el Señor hay que reconocer cuál es la posición de Él y cuál es la posición nuestra, ¿sí? Un ejemplo, cuando nosotros llegamos de manera arrogante a reclamarle al Señor porque nos ha pasado, creemos que Él está sujeto a nuestras peticiones y exigencias, y a veces somos arrogantes. En ese momento, pues, hay veces me pongo a pensar cuando ya he salido del trance y yo: Señor, qué pena contigo. Olvidé mi posición. Olvidé mi posición, porque es que yo estoy aquí porque me amaste primero, por tu amor, por tu misericordia, por tu justicia. ¿Sí? Porque por tu gracia soy salvo, por tu misericordia no he sido consumido, ¿cierto? Pero entonces en esta escena encontramos a alguien que ya ha aprendido a hablar con el Señor. Pablo. ¿Quién no conoce a Pablo? ¿Cierto? ¿Quién no ha escuchado hablar de Pablo? Pero Pablo no siempre fue Pablo. Pablo en algún momento fue Saulo, ¿cierto? Esa escena también la conocemos, pero quiero recordar a partes de quién era Saulo, ¿cierto?
este año he tenido muchas experiencias, gracias al Señor, de ir a realizar o a celebrar algunas refán en la casa pues, de algunos hermanos, y uno se da cuenta que hay cosas que para uno son lógicas o son obvias, es la palabra que está buscando, son obvias, pero no. Hay hermanos que todavía no saben, hermanos de la iglesia, y hay cosas que no saben, ¿cierto? ¿Sí? Porque uno no se las sabe todas, ¿cierto? Entonces hay quienes de pronto no sabían que Pablo antes se llamaba Saulo. Si es el caso, gloria a Dios. Si no, Pablo les estoy diciendo, si no les informo, Pablo antes se llamaba Saulo. Cuando se llamaba Saulo era un perseguidor de la iglesia. Alguien que perseguía a la iglesia. Inclusive estuvo presente, en la historia dice que él estuvo presente en el asesinato de Esteban. Cuando lo apedrearon, él estaba ahí. ¿A cuántos cristianos pudo haber encarcelado? ¿A cuántos dio orden de matar? ¿A cuántos mató? Hay muchas cosas en la Biblia, hay muchas cosas de la historia de Pablo que quizás no están reflejadas en la Biblia, que quizás no, que no están reflejadas acá cuando él era Saulo, ¿cierto? Pero cuando él se encontró con el Señor camino a Damasco, lo rodeó una luz, dice la Biblia, y de la luz salió una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Aunque él iba a perseguir, a los cristianos, el Señor Jesús le dijo: ¿por qué me persigues? Porque es que cuando alguien se mete con un hijo de Dios, se mete directamente con él. Así es. Hay una cosa que Pablo hace que me gusta mucho, y es que Pablo coge lo cotidiano para tratar de darnos a entender cómo funcionan las cosas celestiales, ¿cierto? Entonces esta analogía de que uno a veces ve los padres como protegen a sus hijos, uno dice: así el Señor protege a sus hijos también, ¿sí? Es que lo que es con mi hijo es conmigo. ¿Ha escuchado uno por ahí en esos problemas, en esas peleas que se forman entre personas que no conocen al Señor, ¿cierto? Usted me podrá decir: no, yo también he visto hermanos que también hacen eso y pelean. No conocen al Señor, ¿cierto? Por eso utilizo la frase: entre personas que no conocen al Señor, ¿cierto? Pero así mismo es, el que se mete con un hijo de Dios, se mete con Dios mismo. Entonces él decía: Pablo, ¿por qué me persigues? Y Saulo dijo, todavía estamos en la época de Saulo, dijo: Señor, ¿quién eres? Yo soy Jesús a quien tú persigues, ¿sí? El caso es que el resultado de esta escena es que Saulo quedó ciego, recibiendo órdenes de Dios para que fuera a Damasco y se quedara allí hasta recibir nuevas órdenes. Luego Dios le habló a Ananías. Dios le habló a Ananías y le dice: Ananías, vaya, ore por Pablo, porque necesito que reciba la vista, porque este es grande instrumento en mis manos, ahí tengo grandes proyectos con él. ¿Y cuál fue la reacción de Ananías? Venga, Señor, lo que pasa es que la fama de él lo precede. Saulo no es cualquiera, o sea, él tiene autoridad inclusive en esta tierra, y si yo me aparezco allá es capaz de que me manda a matar también a mí. Y él: no, solamente ve. Porque a veces se nos olvida nuestra posición. O sea, es que Dios dice, si Dios dice cánteme, uno tiene que decir: Señor, ¿en qué tono? O sea, así. Así deberían de funcionar las cosas. El Señor es demasiado bueno con uno, ¿sí, hermano? Le pasa a uno unas, pero las cosas deberían de ser así. El Señor habla y uno tiembla. Sí, así le escuché alguna frase a alguien: cuando yo hablo usted tiemble, ¿cierto? Haciendo notar de que la autoridad era de él en ese momento. Si lo fuéramos a enfocar cuando el Señor habla, ¿cierto? Pero entonces Saulo ya tenía un precedente, algo que lo identificaba ante los cristianos de esa época. Tanto que cada vez, o sea, Saulo tenía un reto Pablo ya tenía un reto muy grande, y era tratar de disuadir todo ese pensamiento malo que tenían los cristianos de ese tiempo hacia él. Era tremendo lo que él tenía que hacer, no era cualquier cosa. Hay un verso que habla más claro de lo que les quiero decir, si Audiovisuales me colabora, en primera carta a los Corintios. Es el capítulo 2 de Corintios. Los primeros versos. Vamos a mirarlo aquí en la pantalla. Sí, leámoslo desde ahí, desde el primero.
Léanlo conmigo, hermanos, por favor. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, ¿no fui con qué? O de sabiduría. Verso 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a quién. ¿Y a este qué? ¿Qué sigue diciendo el 3? Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. hermanos, no se me duerman. Si alcanzan a leer desde allá, ¿cierto? ¿Qué dice el 3? Estuve entre vosotros, ¿qué? Con debilidad, mucho temor Y mucho temblor. El cuarto dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, amén, amén. ¿Para qué qué? para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Mire cómo comienza Pablo hablándole a una iglesia muy complicada. Bueno, eso es otra enseñanza aparte de la iglesia de Corinto. Era una iglesia muy complicada, muy enredada, llena de muchos problemas. Hermano, Dios le bendiga, gracias. Gloria a Dios. Yo sé que ustedes tienen frío. Pero miren la posición de Pablo. Pablo tenía que empezar diciéndole a ellos, venga, yo tenía de dónde hablarles sabiduría. Yo tengo mucho conocimiento, tenía de dónde hablarles. Pero es que esto no se forja en palabras o en conocimiento solamente. Esto se forja, decía el verso 3, en demostración de poder, ¿cierto? En demostración de espíritu y de poder. Y de poder. Porque Pablo sabía que allá lo conocían y sabían quién era él, ¿sí? Es más, Pablo en la carta a los Filipenses, en el capítulo 3, en el capítulo 3 de Filipenses hay algo que dice él de la siguiente manera: aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Mire que ya es muy diferente lo que él dice. Ahí tenemos una posición donde él dice, yo no vengo a hablarles desde el punto de vista de la carne, porque esto no es desde la carne, no es lo que yo diga, no es lo que yo diga, aunque tengo de dónde, y ya vamos a mirar cuál era la carta, la carta de presentación de Pablo, su currículum, ¿sí? Lo que decía, este soy yo, ¿cierto? Pero entonces él les dice, yo tengo de dónde hablarles, tengo mucha sabiduría. Pero no es así, es con demostración de espíritu y de poder. Pero en cuanto a la carne, dice aquí, si alguno piensa que tiene que confiar en la carne, yo más. ¿Sí? Ese es el verso 4 de Filipenses, verso 4 del capítulo 3 de Filipenses. El 5 dice, ¿qué dice? Circuncidado al octavo día, del linaje ¿de quién? De nadie, de la tribu de Benjamín. ¿Hebreo de qué? En cuanto a la ley, en cuanto al celo, Perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia, que es en la ley. O sea, lo que Pablo decía era, ninguno de ustedes tiene cómo señalarme a mí. Si alguno de ustedes, yo más, decía Pablo. Les digo, pero es que esto no es con palabras, esto es con demostración de espíritu y de poder. Y esa era la constante de Pablo. Uno se pone a estudiar a Pablo y Pablo tenía que, hay veces, sacar a relucir su currículum, a decir, sí, es que yo fui pero es que ahora es esto. Porque es que ustedes tienen que saber que es que esto del reino de los cielos no se trata de palabras, sino de hechos. Y hechos de poder, ¿cierto? Yo a veces me imagino cuando él estaba dando las enseñanzas del matrimonio. Hay algo curioso ahí, y es que cuando él empieza a hablar del matrimonio, saca un paréntesis y dice, a mí me gustaría que ustedes fueran como yo. Me gustaría que ustedes no se casaran y que tuvieran el don que yo tengo. Pero para que no se estén quemando, cásense, ¿cierto? ¿Por qué me parece curioso? Porque me imagino a los hermanos en Corinto diciendo, vean, ni siquiera tiene esposa y viene a enseñarnos acerca del matrimonio, que no sabe qué es aguantarse una mujer, o la mujer diciendo, que viene a enseñarnos y no siquiera sabe qué es ser responsable en el hogar, no sabe qué es la responsabilidad de un hogar. No falta, hermano, no falta.
Sin embargo, él tenía que sacar su carta de presentación. Después de eso uno se pone a escuchar las palabras que Pablo le dice a la iglesia y todo el mundo tenía que asentir y estar de acuerdo con él. ¿Cierto? Entonces llegamos a esta escena, regresamos a esta escena donde vemos a Pablo, un hombre maduro que hablaba de parte del Señor, que tenía experiencias con Dios, que cuando él hablaba de las lenguas dice: yo doy gracias a Dios que yo hablo en lenguas más que todos ustedes, ¿cierto? Pero las lenguas se acabarán. Y la cuestión aquí no es de solamente experiencia, sino también del amor, porque a lo último permanecen tres cosas: la fe, la esperanza y el amor, y este último es el mayor de todos, ¿cierto? Eso dice Corintios 13, así termina el capítulo de Corintios 13, hablando acerca del amor. Si yo hablase en lenguas humanas, y yo hablo más en lenguas que ustedes, pero es que no solamente se trata de eso, y empieza a enseñar lo que es aplicar la sabiduría en cuanto a los dones que el Señor le da a uno. Eso es lo que está implícito en ese capítulo, ¿cierto? Porque hay muchos que utilizan sus dones pero no los sabían controlar, para testimonio de fe, para testimonio de que era Dios el que hablaba a la iglesia y para testimonio de muchas cosas. Pero bueno, ese era Pablo. Pablo hablaba y lo que él decía nadie lo podía refutar, porque él alcanzó sabiduría delante de Dios. Y lo encontramos aquí hablándole a un joven que necesitaba sabiduría de parte de Dios, que quizás haya tenido experiencias, que lo más seguro es que tuvo experiencias con el Señor, pero le faltaban muchas más. Porque Pablo le estaba hablando a un joven que estaba recibiendo un ministerio grande, el ministerio de la predicación, de ser pastor, de dirigir una iglesia, de ser mucho más joven que los hermanos que integraban la iglesia en ese tiempo. Y le decía: ninguno tenga en poco tu juventud. Y empieza a aconsejarlo, y a aconsejarlo, y a aconsejarlo. ¿Por qué digo todo esto, hermanos? Hablando desde el punto de vista de Pablo, un hombre anciano, maduro en la fe, conocimiento de Dios, experiencias con el Señor. Porque me puse a leer el libro de Timoteo y noté que Pablo le enseña a Timoteo demasiadas cosas. Le pone temas de demasiada responsabilidad, pero lo hace de una manera tan apacible, tan paciente, tan clara, ¿sí? Hace un momento les mencioné que los hermanos maduros ya saben cómo hablar con el Señor. Uno hay veces se le va la oración en palabras, y a veces no sale diciendo nada. Pero los hermanos que saben hablar con el Señor van al punto que es, ya saben dónde llegar, ya saben cómo mover al Señor para sentirlo. ¿No han notado eso? Que cuando hay los hermanos que ya saben hablar con Dios saben cuál es el sentimiento que debe de haber aquí para hablar con Él. Alguien dijo: el sentimiento de agradecimiento es el mayor aliciente para entrar a adorar al Señor. Porque cuando tú entras con un corazón agradecido, no necesitas más motivación. No necesitas más motivación. Un hermano maduro sabe eso. Qué día tan difícil el de hoy. Hoy me pasaron todas, una sobre la otra, y no ha terminado de hablar cuando vino el otro, ¿cierto? Como lo que pasó con Job. Sin embargo, ese hermano llega a la iglesia, y si no es día de culto, llega a su casa y se presenta delante del Señor, y sus primeras palabras van a ser: Señor, gracias. Eso hace un hermano maduro, eso hace un hermano anciano, eso hace un pilar de la iglesia. Eso es lo que hace un pilar de la iglesia del Señor, lo que la Biblia llama los pilares, ¿cierto? Y el sentimiento, o lo que Pablo expresa o está implícito mientras le habla a Timoteo, son cosas muy, muy claras para que todos las podamos entender cómo es que debe de funcionar. Pero le dice: cuídate de que tu ejemplo, tu testimonio hable más por ti que cualquier otra palabra. Eso le dice al joven, ¿cierto? Pero a veces vamos para el pero. Hermanos, a veces encontramos ancianos en la iglesia que nuestra primera impresión de nosotros los jóvenes, y estoy hablando desde el punto joven, ¿sí? Aunque ya no estamos tan jóvenes, ¿cierto? En mi caso,
pero yo todavía estoy joven, por ahí me dicen. Tengo hasta los 35. Esa es la moral. A veces nosotros los jóvenes, nuestra primera impresión de un anciano es, ese anciano debe ser una bendición. Pero cuando ese anciano en algún momento de nuestra vida, nuestro proceso en la iglesia, se nos acerca y hace algo, nos dice algo en el tono que no es, nos dice algo que no es o de la forma que no debe, y uno dice, y la vitamina de la prudencia, esa no se tomó nunca. Si me está demandando, hay hermanos, yo he escuchado, también me han dicho, hay hermanos que deberían de ser pilares en la iglesia y enseñar a los jóvenes, ¿cierto? Porque ese debería ser el deber ser de los ancianos en la iglesia. El capítulo 5, el que sigue, le dice eso a los ancianos, a las hermanas ancianas, cómo deben de aconsejar a las más jóvenes a guiarse en su hogar. O sea, da muchos parámetros y le dice, no solamente le está hablando al joven en el capítulo 4, pero en el verso 5, en el capítulo 5 en adelante de esa misma carta de primera de Timoteo, le habla a los ancianos. Le habla a los ancianos y permítanme unos versos de ese mismo capítulo. Le dice primero a los jóvenes, no reprenda al anciano sin exhortarle como a padre. Sí, a los jóvenes como hermanos, le dice a este joven, ¿cierto? A las ancianas como a madres, a los jovencitas como hermanas, con toda ¿qué? Pureza. Honra a las viudas que en verdad lo son. Pero si alguna viuda tiene hijos o nietos, aprendan estos primeros a ser piadosos para con su propia familia y a recompensar a sus padres. Estoy buscando un verso en especial. El verso hablando acerca de los ancianos, cómo debe ser el verso 17, los ancianos que gobiernen bien, sean tenidos por ¿qué? El verso 17, qué bueno que lo veamos, verso 17, leámoslo todos, por favor, acompáñenme a leer que me interesa que estén despiertos, ¿sí? Miren acá por favor, porque necesitamos saber cómo comportarnos, ¿sí? En todo lo que se refiere a la viña del Señor, ¿sí? Dice, los ancianos que gobiernan bien, sean que, pero ¿quién? A todos los ancianos, solo a los que gobiernan bien, ¿sí? Sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente a los que trabajan en predicar y enseñar. Tristemente, esto también hay que decirlo, ¿cierto? Tristemente, bueno, como para reclarar, hace unos días venía caminando con una hermana anciana de esta iglesia y me dijo las siguientes palabras: hermano León, a nosotros a veces se nos olvida que también fuimos jóvenes, y en lugar de orar por los jóvenes que vemos, los criticamos, les decimos y creemos que inclusive no van a ser capaces, les hacemos sentir eso, cuando nosotros también fuimos jóvenes y también pasamos por muchas cosas así y necesitamos de alguien mayor que nosotros que orara por nosotros, a favor de nosotros. Yo doy gracias a Dios por algunos hermanos ancianos de esta iglesia que en algún momento y específicamente tengo un muy buen recuerdo grabado en mi memoria de una hermana que en un momento muy difícil de mi vida se me acercó y me dijo: hermano León, estoy orando por usted y no sé por qué, pero tengo el sentir de orar por usted, estoy orando por usted y quería que lo supiera. No me dijo más, no necesitaba decirme más. Conocí una anciana que una vez saliendo a predicar dijo, allá
allá por ese pueblo salíamos a predicar al campo y y nos mandaban de a 2 o de a 3 personas, ¿cierto? Estábamos en una casa llevando la palabra del Señor y todo eso, y una hermana muy docta en la palabra y todo eso dijo la siguiente expresión: arrepiéntase, porque es que arepa que no se voltea se quema. Yo dije, bueno, fue un placer, muchísimas gracias por habernos atendido. Y por aquí es para allá. Ya, ¿qué más decía uno ahí, hermanos? Pero conocí el testimonio de alguien que estaba en el parque de ese mismo pueblo, viendo y escuchando hablar a un culebrero, de esos que le venden a una pomada que le sirve para todo. Sí, que lo miran a usted de arriba abajo, y si usted está flaco le dice que sirve para engordar, y si usted está gordo le dice que sirve para adelgazar, y la misma pomada sirve para todo, ¿cierto? O el mismo producto. Estaba uno de esos hablando y él estaba así, y se acerca un anciano así y mira, y le dice a ese joven: ¿y eso qué es? Ah, bueno, no, una de esas mismas cosas que venden, que sirve para todo. Ah, bueno, mire, y uno predica la palabra del Señor y nadie presta atención, así es la vida. Y el anciano se fue, y a los pocos metros de haber caminado se devolvió y le dijo: ¿usted cuántos años tiene? Y el joven le dijo la edad y le dijo: usted todavía está a tiempo, todavía tiene oportunidad. No le dijo más, no le dijo más. 2 años después, ese joven estaba en una plataforma de una iglesia pentecostal predicando la palabra. No necesitaba decirle más. Hermanos, yo no sé si me están entendiendo en esta noche, pero lo que yo quiero decir es que ustedes, hermanos ancianos, deben de ser pilares en la iglesia, deben de ser tenidos por dignos, que lo que un joven comente frente a ustedes no se pueda sustentar, no se pueda afirmar, porque a veces nosotros comentamos muy malas cosas de los ancianos, ¿cierto? Así es. Por eso quise tomar este verso donde Pablo le dice a ese joven: ninguno tome en poco tu juventud, porque es que esto es una cadena. Un hermano de manera imprudente le dice algo a un joven, ¿cierto? Muy mal dicho. Y ese joven, ¿cómo responde a alguien que no tiene experiencia? Si alguien que tiene experiencia no supo abordar un tema, ¿cómo pretenden que alguien que no la tiene lo sepa abordar? ¿Sí me estoy haciendo entender? Ay, que esos jóvenes tan rebeldes y que no se les puede decir nada y que todo eso. ¿Sabe qué dijo alguien una vez? Gloria a Dios por los jóvenes de esta iglesia. Gloria a Dios, porque gracias a Dios están aquí y no allá. Que están rebeldes aquí, pero aquí. Que son groseros aquí, no allá. Ore por ellos, porque el Señor hizo una obra en usted. ¿Con qué argumento dice usted que no va a hacer una obra en ese joven? Si la hizo en usted, por Dios, si Dios hizo una obra en mí, que nadie, todavía cuando hablo con gente de donde yo era, me dice: ¿usted todavía es cristiano? Y yo: gloria a Dios, todavía soy cristiano. ¿Y usted quién era? Uy. Ellos osaron colocarle en tiempo a mi cristiandad. 2 meses. En 2 meses lo vuelvo a ver bailando. Así dijeron. Van 14 años. Y si bailo, bailo para Él. Y si bailo para Él. Quiero parafrasear algo que el pastor dijo esta semana en esta plataforma, referente a lo que estaba pasando en Fervor. Por el lado mío, en la vigilia que se celebró de parte de la directiva de jóvenes distrital, por el lado mío pasaron algunos jóvenes: ahí está la canción que me gusta. Y ellos iban con la intención no de adorar, era con la intención de brincársela. Y cuando yo los vi llegar, me tomé el tiempo de ver cómo llegaban hasta allá, hasta la platea, y llegaron así, y una niña jalaba a la otra y eso, y cuando llegaron allá, se agarraron la falda aquí para que no se les subiera y empezaron. Y yo: vea, solamente iban a eso.
Jóvenes llenos de emociones, que la emoción en nada aprovecha. El Señor trabajará en esas emociones. Esas emociones bien centradas. Hermanos, qué bendición. Qué bendición. ¿Y sabe por qué se los comento? Porque esas mismas jóvenes y jóvenes que pasaron por el lado mío y que quizás pasaron por el lado suyo, que iban sola con la intención de bailarse o de brincarse en la canción que les gusta, esas jóvenes las vi llenas del Espíritu Santo en ese momento. Porque el Señor sabe tratar a sus hijos. Porque el Señor es el que mira la intención de nuestro corazón. A veces juzgamos cuando un joven está arrodillado llorando porque ha tenido un mal historial, llamémoslo así para que tengamos claro. No ha sido el más perfecto en la iglesia. Sí, así es. Y lo vemos llorando y a veces lo juzgamos mal. Pero se han preguntado a veces por qué situación está pasando ese joven. Si quizás es solamente el creyente solo de la casa y está batallando con su familia. Si quizás tiene familia. Si quizás no tiene trabajo y está pasando hambres y aún así sigue viniendo a la iglesia. ¿Sí? Hermanos, son cosas tan pequeñas en las que tenemos que tener cuidado, como cuando un anciano se acerca y le dice a un adolescente que profesa estar enamorado, y se acercan y eso es lo peor, hermanos. Se acercan y le dicen: usted no sabe qué es el amor. ¿Qué tal si a uno le dicen: está enamoradito, es su primer amor, mijo, ahí va teniendo experiencias con lo que es el verdadero amor y ahí se va entrenando? Es diferente, ¿cierto? Ese es su primer amor, y porque ellos amarán en lo que conocen y lo que alcanzan a percibir y en sus primeras experiencias. Eso lo llamarán amor, sensación, enamoramiento, emoción de momento, pero así empiezan a aprender a amar. Pero si usted de entrada le dice: es una verdad, nadie en este momento uno dice que no es verdad, ese muchacho todavía no sabe qué es el amor. Es verdad, porque amar implica mucho más sacrificio, eso es verdad. Pero usted decírselo así en ese tono y con esas palabras y en el momento en que no se lo debe decir: que es que la verdad se tiene que decir. Sí, pero hay verdades que las verdades se saben decir también, hay que saberlas decir. Entonces Pablo decía: esto no se trata de palabras, esto se trata de ejemplo. Esto se trata de ejemplo. Y nuestro ejemplo es nuestro mejor testimonio. Y nuestro mejor testimonio es nuestro mejor legado a nuestros hijos, a nuestros seguidores. Una vez leí una frase y esa frase tenía una imagen, acompañada de una imagen. ¿Cuál era la imagen? La imagen era un león imponente, ¿sí? Era la idea de que mostrara imponencia, pero al lado de ese león había un cachorrito. ¿Sabe qué frase acompañaba esa imagen? Esa frase decía: quise desmayar, quise sucumbir, pero miré hacia atrás y vi que alguien me seguía. Así decía, y no necesitaba decir más. Hermanos ancianos de esta iglesia, quiero decirles en esta noche, en el nombre de Jesús, ustedes para nosotros son un ejemplo a seguir, así no se los digamos. Ustedes con sus actos y con su forma de creer en Dios nos enseñan a vivir una vida cristiana a nosotros. Ustedes con sus palabras y con sus enseñanzas prudentes nos enseñan a ser mejores a nosotros. No se les olvide eso, que así como nos pueden ayudar a crecer, también nos pueden ayudar a decrecer. También nos pueden poner el pie encima. También es así, hermanos, no se les olvide que en algún momento ustedes fueron jóvenes. Y jóvenes, en el nombre de Jesús, no se les olviden que esos ancianos que tienen más experiencia que ustedes, que obtuvieron sus canas de rodillas delante de Dios, merecen respeto suyo. Porque usted no sabe cuántas veces ese anciano lo ha tenido a usted sobre sus rodillas. A mí se me acerca alguien y me dice una vez: vas a tener que orar por Julanito y todo eso, y allá no oras por mí. Yo:
yo tenía 2 años y algo en el Evangelio, y yo le dije, ya no oras por mí, ¿cierto? Es que no, es que usted ya camina solito. Yo ya oré por usted mucho tiempo. Y sé que lo hacía, oraba por mí. Por 2 años oró por mí. Por antes de ser bautizado, oraba por mí. Y me dijo, usted ya camina solito, usted ya no necesita de mi oración. Usted ya camina solito, porque yo ya había tenido mi experiencia con el Señor. ¿Qué tal si oramos por esos jóvenes que no han tenido su primera experiencia con el Señor? Tan importante es eso, ese encuentro con Dios, porque es que de ahí para allá ya no lo mueve a uno nada. Y si lo mueve se le puede convertir. Yo conozco de alguien que lo vi tener una experiencia con el Señor. Y en algún momento se dejó ganar la batalla del enemigo. Y cuando hablo con él, ¿sabe qué dice? Yo recuerdo esos momentos con Dios. Y antes de decir cualquier otra cosa, se le entrecorta la voz y no dice nada más. Porque nosotros debemos de llevar a los jóvenes y a todos aquellos que escuchan la palabra del Señor a que tengan su primera experiencia con el Señor. Porque cualquier cosa es excusa antes de tener una experiencia con el Señor para irse. Hay quienes no han tenido su primera experiencia con el Señor y ¿sabe qué tipo de excusa a veces utilizan? Excusas, perdónenme la expresión, tontas. Yo no volví a la iglesia porque es que allá Julano no me saludó. Una cosa tan insignificante, pero por eso dejan de venir a la iglesia. Cuanto más una mala palabra, una mala expresión dicha sin prudencia. Hermanos, ¿les parece si hacemos una oración más? Agradeciéndole al Señor por su palabra, ¿cierto? Pero yo quiero que volvamos a repetir esa oración que hicimos hace un momento, teniendo en cuenta de que usted, hermano, que es maduro en la iglesia, es un anciano. Luquitas, ¿cuántos años llevas en la iglesia? 19 años. ¿Será que eso lo hace él ya un hermano maduro en la iglesia o no? ¿Cuántas experiencias se pueden tener en 19 años? Si tengo yo que tengo 14 y tengo experiencias que contar, ¿cierto? Sin embargo, hay personas que no me admiten a mí ciertas cosas. Lleva 14 años en la iglesia y todavía con eso, donde yo salga con ciertas cosas. Vea que eso le demanda a uno un nivel que los demás lo ven. ¿Qué tal si oramos por esos hermanos que son pilares en la iglesia? Y quiero pedirles el favor, invitarlos nuevamente a pasar hasta acá. Estoy hablando con los jóvenes. ¿Qué tal si oramos por esos hermanos? Yo sé que faltaron la mayoría de jóvenes, pero todavía hay jóvenes aquí. Jóvenes, ¿qué tal si oramos por esos hermanos? Amén. Vamos a orar por hermanos como el hermano Lucas, que tienen 19 años en el Evangelio, hermanos que tienen más de 10 años batallando y que muchas veces han cargado en sus rodillas a algún joven. Pero qué bueno que vengan hasta este lugar con algún joven en su mente, orando también por ellos. Lo hacemos así, hermanos, lo hacemos así. ¿Por qué no pasamos entonces acá, hermanos, por favor? Quiero invitar a los hermanos ancianos, pilares de esta iglesia, que vengan a este lugar, que vamos a hacer una oración especial por ustedes. Y después de eso vamos a invitar a los jóvenes. Vamos a hacer básicamente lo mismo que hicimos hace un momento, pero teniendo en claro muchas cosas. Yo espero que el Señor haya hablado a sus corazones esta noche. A mí me ha hablado. Y hoy queremos regalarle una oración a estos hermanos. Hermano Cruz, venga que yo quiero orar por usted, hermano. Yo quiero orar por usted. Hermano Elkin, ¿usted cuántos años lleva aquí, hermano? En la iglesia. 9 años. Pero yo quiero orar por usted porque usted es un hermano de ejemplo. Amén. Hermano, yo también quiero regalarle una oración a usted.